El nuevo director técnico llegó oliendo a ego barato y loción de aeropuerto. Traje entallado, sonrisa de cartón y un discurso motivacional que parecía escrito por ChatGPT con hipo. Ni siquiera había terminado de desinfectar su silla cuando me llamó a su oficina, que hasta la semana pasada había sido la mía, aunque nunca figurara en el organigrama. «Soy el nuevo director. Considérate reemplazada», dijo, deslizando una carpeta manila como si estuviera entregando un cheque al portador y no una carta de despido sin firma notariada. La leí en silencio. Reestructura operativa. Optimización de recursos. Agradecemos su contribución. No incluía mi nombre completo ni fecha efectiva. Solo faltaba que la firmara un duende. Levanté la vista. Le sonreí. No por cortesía, sino por cálculo. No le di el gusto de preguntar, ¿algo que quieras decir? Solo me puse de pie. Recogí mis lentes de lectura del escritorio que él creía suyo y salí. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi viejo laboratorio, donde aún quedaban mis cosas personales, una libreta Moleskine, un cubo de Rubik incompleto y un bonsái sin hojas, empecé a recordar cómo llegué hasta aquí. No por nostalgia, por método, porque lo que ese muchacho no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa sonrisa no era de resignación, era de paciencia, y la paciencia, cuando tiene respaldo legal, es una bomba con temporizador. ¿Listo para la parte 2? Considérate reemplazada, dijo, deslizándome una carpeta con su mano temblorosa de entusiasmo mal contenido. No me ofreció asiento, ni falta que me hacía, ni siquiera había dicho buenos días. Ahí estaba él, nuevo director técnico, recién aterrizado desde alguna consultora con PowerPoints plagados de palabras como sinergia y disrupción, peinando hacia atrás ideas que ni siquiera eran suyas. Más joven que mi licenciatura, más arrogante que un becario en su primer lunes. Me miró como si yo fuera parte del inventario que venía a reorganizar, un ítem obsoleto que debía sacarse del sistema para aligerar el Excel. Tomé la carta. No la abrí. No todavía. Me limité a observar sus ojos. Los tenía de ese color grisáceo de quien confunde poder con permisos temporales. Sonreí, no por cortesía, sino por matemática emocional. En silencio, asentí una sola vez, sin concederle la escena que había venido a buscar. Y aquí hago una pausa breve para decirte algo importante. Si estás escuchando esto y no te has suscrito todavía, hazlo ahora. De verdad. Solo el 3% lo hace, y tu me gusta ayuda más de lo que imaginas. Este tipo de historias toman tiempo, paciencia y mucho café. El tipo de café que uno se toma después de firmar una carta como la que acabo de recibir. Gracias por apoyar. Volví a mi escritorio, caminando como si no acabaran de despedirme, como si ese papel no fuera más que otro memorándum sin importancia. El pasillo se sentía más largo de lo usual, silencioso, como si los muros mismos supieran que algo había cambiado, pero aún no sabían qué. Abrí la carta justo cuando pasé junto al ficus moribundo del segundo piso. Reestructura operativa, decía. Optimización de talento. Reducción estratégica de duplicidades. Ni mi nombre completo tenía. Ni fecha de efectividad, ni rúbrica válida. Un despido improvisado por alguien que creía que el poder se demuestra con humillaciones rápidas. ¿Quieren saber algo curioso? Mi contrato ni siquiera estaba digitalizado en sus sistemas nuevos. Demasiado viejo. Demasiado olvidado. Enterrado entre carpetas físicas, firmado por un CEO que hoy está retirado en Mérida criando alpacas con su segunda esposa. Entré a mi laboratorio por última vez. Mi bata aún colgaba en el perchero. Las plantas que nadie regó
seguían en sus mismas macetas agrietadas. En el escritorio había un cubo Rubik que no tocaba desde 2021, cuando pasé una semana completa desvelada resolviendo un problema con la válvula microdosificadora. A un costado, una caja con mis herramientas personales. Ni una sola de ellas fue comprada por la empresa. Mientras las empacaba, vino a mi mente el día que firmé ese contrato. 11 de mayo, hace 12 años. Un calor seco insoportable. Yo acababa de desarrollar una interfaz de comunicación entre dos dispositivos médicos que no sabían que podían hablarse. Uno de los abogados del fundador me dijo: «Te mereces que esto quede a tu nombre. ¿Te parece si dejamos esa cláusula como está?» Asentí. Era el punto 7.3. Nunca fue modificado. Los derechos de invención individual serán propiedad exclusiva de la autora, salvo acuerdo escrito contrario. 12 palabras, más poderosas que cualquier acción preferente. Y sin embargo, nunca quise ejercerlo. Nunca lo necesité. Hasta hoy. Un asistente legal, al que apenas había saludado en pasillos durante años, se acercó a pedirme una firma para cerrar mi expediente. «¿Papel de rutina?», me dijo. Le pedí que, por favor, adjuntaran copia de mi contrato original. Lo dijo con desdén. «No creo que haga falta, es un simple finiquito». Aún así, accedió. Dijo que lo buscaría en físico, porque el sistema viejo no cargó bien los archivos. ¡Qué ironía! Lo que no se sube al sistema, a veces es lo que te salva. Cuando salí del edificio, no fui a casa. Fui a una papelería. Compré 2 folders, separadores, resaltadores, etiquetas. Luego, pasé a imprimir copias de mis patentes. 17, para ser exacta. 10 inscritas con mi nombre como única autora. Otras 7 con un equipo, pero todas, sin cesión explícita. Esa noche no lloré. No me emborraché. No escribí correos de desahogo. Hice algo mejor. Abrí un tablero nuevo en Notion. Título: Inventario de activos intelectuales registrados por Trionix sin cesión legal. Subtítulo: Para uso exclusivo en futuras conversaciones jurídicas. Dormí tranquila. Por primera vez en meses. Porque lo que él creía que era el final, yo sabía que era apenas la parte más divertida del inicio. La chica de legal tenía cara de pasante nerviosa, pero ya vestía como si cobrara bonos por despidos exitosos. Me interceptó en el pasillo con una sonrisa medio aprendida de recursos humanos y medio resignación silenciosa. «Solo para formalizar», dijo, extendiéndome una tablet con un formulario abierto en la pantalla. «El sistema pide tu firma para cerrar el ciclo de baja». Lo tomó como trámite. Otro clic en su checklist de egresos. Otro número que se borra del headcount. Yo, en cambio, vi algo más. ¿Adjuntaron copia del contrato original?, pregunté, sin subir el tono, sin que mi voz delatara absolutamente nada. Ella parpadeó 2 veces, como si la pregunta le hubiese salido de un idioma extinto. «El original. No sé si esté en el sistema. Creo que no. Pero puedo pedirlo. Aunque es de antes de la reestructuración, ¿no?» «Justamente. Pídelo». Me hizo esperar. 27 minutos. No me ofrecieron silla ni café. Una secretaria me pidió que no usara el enchufe del pasillo para cargar mi celular. Así estamos. Finalmente, llegó un abogado que no conocía, con una carpeta de cartón abultada y cubierta de polvo fino. Me saludó sin verme. Colocó la carpeta sobre la mesa y empezó a hojearla, con esa actitud de quien revisa algo solo para confirmar que no hay sorpresas. Pobrecito. «¿Buscamos algo específico?», dijo. «Cláusulas de propiedad intelectual. Punto 7, si mal no recuerdo». Tardó 30 segundos en encontrarlo. Leyó en voz baja, línea por línea, como quien no entiende por qué el papel no dice lo que se espera que diga. Al llegar a la línea clave, se detuvo. Sus ojos se endurecieron. Su mano
se quedó suspendida en el aire, con el índice marcando un párrafo que no tenía derecho a existir, al menos no en su universo mental de contratos, modelo y plantillas corporativas. ¿Esto fue revisado por alguien más?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Tomé la carpeta sin pedir permiso, giré el documento y leí en voz alta, con calma quirúrgica. Los derechos de invención individual serán propiedad exclusiva de la autora, salvo acuerdo escrito contrario. Firmado por el entonces CEO. Testigo. El abogado general de aquel tiempo. Notariado. Silencio. Él ojeó hacia atrás y luego hacia adelante, como si alguna página posterior pudiera corregir el desliz. No encontró nada, ni adenda, ni corrección, ni renuncia. Lo que sí encontró, al final del anexo, fue una hoja con el listado de las invenciones asociadas a mi ID de empleada, códigos de patente, referencias cruzadas, una página que, con cada número, cavaba más hondo el agujero en el que acababan de meter a toda la empresa. Esto debería haber sido renegociado, balbuceó. Debería, respondí, cerrando la carpeta con cuidado. Pero nunca lo fue, y ustedes lo sabían, porque yo lo recordé por escrito, 4 veces. Nunca respondieron, ni una. La pasante ya no tenía sonrisa, ni postura. Parecía parte del mobiliario. El abogado tomó su celular y se alejó caminando rápido, llamando a alguien, probablemente al jefe de legal o al nuevo director. No me interesaba, ya no. Ese fue el momento exacto en que comprendieron que la bomba no era mi despido. Era la cláusula que lo precedía. Me devolví a casa en metro, no por economía, sino por ritual. Sentarme en ese vagón, entre gente ajena a los colapsos legales y las guerras corporativas, me ayudó a recuperar el ritmo cardíaco. Observé a un niño dormir sobre el hombro de su madre, con un jugo en la mano, un tipo leyendo un manual técnico, un anciano con una bolsa de pan. Nadie ahí sabía que, a pocos kilómetros, una empresa de $200 millones acababa de tropezar con su talón de Aquiles, uno que llevaba mi firma, y 12 años de silencio paciente. El correo llegó a las 07:12 am, con la línea de asunto en mayúsculas. Urgente. Revisión inmediata de cláusula 7.3 y su impacto patrimonial. Iba dirigido a Legal, con copia a Finanzas y al CEO. Mi nombre no figuraba en el hilo. Por supuesto. A las 08:00 ya había una reunión de emergencia en el calendario del CEO. Sala B1, piso ejecutivo, sin grabación, sin acta. Presencial obligatoria. Una de esas convocatorias donde no hay café, pero sí silencio. El tipo que antes apenas respondía a sus correos antes de las 10, ahora estaba en la oficina antes que el personal de limpieza. Mientras tanto, el nuevo director técnico, ese bebé con título que me despidió como quien cambia de marca de cereal, subía a LinkedIn un post con una foto suya frente a una pizarra. Arrancamos la semana con foco y visión. Hoy reestructuramos procesos para llevar a Trionics al siguiente nivel. Innovation Makes Leadership, Monday Mood. La pizarra detrás tenía 3 palabras: flujos, impacto y horizontes. Ni una sola fórmula, ni un solo diagrama. Una broma sin remate. No le duraría mucho el entusiasmo. Yo seguía en mi casa, en pijama, con café negro en mi taza de cerámica agrietada y la impresora echando humo. Llevaba desde las 06:30 descargando respaldos, patentes, planos, correspondencia legal, versiones de software con fecha y hash. Cada documento iba entrando en carpetas con etiquetas de color. Cada archivo tenía su duplicado en 2 USB cifrados y una copia adicional en un servidor encriptado que solo yo podía acceder con huella, código y autenticación en 2 pasos. En una hoja suelta escribí a mano una lista de nombres: directores de proyectos,
gerentes de producto, socios de inversión y un par de exabogados internos que, por lo que recordaba, habían salido de la empresa por desacuerdos sobre la evolución cultural del negocio. Bajo esa lista, un único nombre en mayúsculas: Eduardo Molina. Eduardo había sido el abogado de propiedad intelectual del bufete que redactó mi contrato original. Tenía una letra espantosa y una voz que siempre sonaba a gripe mal curada. Me debía un favor. O dos. Lo llamé desde un número que no figuraba en su agenda. Contestó al segundo timbrazo. ¿Sí? Necesito ver a alguien que entienda de patentes y de pólvora legal mal enterrada. Silencio. ¿Mónica? Hola, Lalo. Dime hora y lugar. Hoy, 6 p.m. Café Ítaca, el de la Condesa. Lleva apetito. Esto va para largo. Colgamos sin más. De regreso en el servidor, actualicé el índice de documentos. Había cosas que incluso yo había olvidado que existían. Modelos de prueba, fotografías de prototipos, notas de laboratorio en libretas escaneadas. Todo con marcas de tiempo. Todo con mi firma. Todo perfectamente legal. Y perfectamente letal. A mediodía, la impresora se quedó sin tóner. Sonreí. Parecía una señal de que era hora de hacer otra cosa. Salí al Oquixo de la esquina. Compré más tóner, una botella de agua y, de paso, un chocolate. No porque lo necesitara, porque me lo había ganado. A la misma hora, en el piso ejecutivo de Trionyx, el CEO lanzaba una pregunta con la voz entrecortada. ¿Qué implica exactamente? ¿Propiedad exclusiva de la autora? Nadie respondió. Legal hojeaba papeles como si el significado dependiera del orden en que aparecieran las palabras. Finanzas calculaba, en voz baja, el valor de mercado de cada patente registrada con mi nombre. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Pero ya lo sabían. No solo me habían despedido a la propietaria de los cimientos y lo habían hecho sin leer ni una línea. Las primeras grietas no se escucharon, se leyeron. Correos internos con asuntos como revisar estatus cesión PI urgente. Se firmó algo con Mónica C. y el más crudo. Ella es la titular registral de todas las patentes clave. ¿Cómo carajos no lo vieron? Alguien en legal se olvidó de cambiar los permisos de visibilidad en un hilo de correos reenviado por error a finanzas. Desde ahí, uno de los gerentes lo compartió con un analista que lo abrió en el lobby. En cuestión de minutos, el documento completo ya estaba circulando por WhatsApp con emojis de explosión y GIFs de gente desmayándose. Los títulos de las patentes decían cosas como Sistema de administración microdosificada para entornos quirúrgicos cerrados y Protocolo de aislamiento de fallas en dispositivos biomédicos conectados. Todas con mi nombre como primera autora. Algunas incluso incluían notas de laboratorio escaneadas. Y lo peor, ninguna, ni una, concesión registrada. Solo mi firma. Ni siquiera una maldita cláusula tentativa. El director financiero, ese señor con corbata de Harvard y manos que sudan cuando el Excel no cuadra, fue el primero en entender el impacto. Durante las rondas de inversión de los últimos 2 años, Trionyx había presentado esas patentes como colateral. Se usaron para asegurar series de capital, préstamos puente, hasta bonos convertibles, todo apuntalado sobre la suposición de que la propiedad intelectual era de la empresa, y no lo era. No legalmente, no jurídicamente, no documentalmente. Eduardo Molina, mi viejo conocido, abrió su laptop sobre la mesa del café Ítaca sin decir palabra. No necesitaba hacerlo. En la pantalla, uno a uno, aparecían los títulos de las patentes, los certificados del INPI, los documentos firmados, y luego la ausencia más elocuente de todas. No existía ni una cesión, ni una renuncia, ni un correo que siquiera la insinuara.
Es insólito, dijo. Es como si ellos mismos te hubieran dejado la llave del banco, en tu escritorio, con una nota que dice, «Gracias por tu trabajo». Yo seguí revolviendo mi café. No sonreí. No lo necesitaba. ¿Puede considerarse fraude si presentaron estas patentes como activo ante terceros? Eduardo cerró la laptop. No solo puede, lo es. Técnicamente, están vendiendo humo. Y tú tienes la boleta del incendio. Mientras tanto, en las oficinas de Trionyx empezaban a llegar los primeros correos desde afuera, inversionistas de la serie C, con firmas digitales impecables, preguntando de forma informal por el estatus legal de las tecnologías clave. Uno de ellos fue directo. ¿Existe riesgo de que la propiedad intelectual sea reclamada por un tercero? De ser así, solicitamos disclosure inmediato conforme al apartado 6.1 de nuestra cláusula de garantías. El CEO leyó ese correo 3 veces. Luego se frotó los ojos, como si eso pudiera borrar la evidencia. Pidió una llamada con el bufete externo. Pidió otra con los inversionistas. Luego, una con el consejo. El nuevo director técnico intentó acercarse, comentar algo sobre reorganización de equipos, pero nadie lo escuchaba ya. Ni sus hashtags lo salvaron. Yo, por mi parte, estaba en casa, lavando los platos. De fondo sonaba un disco de Mercedes Sosa. El agua corría, la tarde caía y Trionyx empezaba a desmoronarse. En silencio. Exactamente como yo lo había hecho durante 12 años. Me llegó por mensajero dentro de un sobre sin remitente, sellado con esa cinta adhesiva negra que usan cuando quieren que algo parezca importante, pero no oficial. Era una oferta. 5 páginas. Lenguaje cortés, casi meloso. Reconocimiento a sus años de servicio. Voluntad de cerrar este capítulo de manera armónica. Compensación económica por cualquier eventualidad pendiente. En la última página, la cifra. 6 ceros. Justo debajo, una línea. Sujeto a la firma de un acuerdo de confidencialidad y renuncia total a derechos de propiedad intelectual, presentes o futuros, relacionados con desarrollos dentro de Trionyx. Ni siquiera usaron mi nombre completo. Los llamé desde el número del mensajero. Me pasaron con alguien de legal. Voz joven. Demasiado segura para alguien que estaba enviando un soborno con membrete. Recibí su propuesta, dije. Nos alegra saberlo. Consideramos que es una muestra de buena fe por ambas partes. Estamos dispuestos a revisar los términos y... No necesitan revisarlos. Ya tengo una respuesta. Silencio. Todavía no he decidido si quiero vender. El silencio se hizo más espeso. ¿Perdón? Lo que escuchó. No he decidido si quiero vender. Tal vez solo quiera sentarme a mirar. O tal vez quiera alquilar. O dividir. O ceder a quien yo elija. Todavía no sé. Lo que sí sé es que ustedes ya no tienen poder de decisión. Colgué sin esperar réplica. El correo de esa llamada, con un resumen de lo ocurrido, llegó a manos del nuevo director técnico unas horas después. Leyó la frase. 2 veces, 3. La arrojó sobre la mesa de juntas como si quemara. Luego, se levantó como resorte y empezó a gritar. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Cómo es posible que no supieran lo de las patentes? ¿Quién firmó ese contrato? ¿Dónde están los jodidos abogados? Nadie contestó. Ni legal, ni finanzas, ni operaciones. Uno de los gerentes intentó explicar que era un contrato viejo, que había cambiado la administración, que nadie lo había auditado. Él no lo dejó terminar. «Esto es sabotaje interno», gritó, golpeando la mesa. «Esto no es un error, es una trampa, y ustedes se lo tragaron». Alguien del consejo estaba presente. Callado, en una esquina, tomando notas. No intervino. Pero después de la reunión, pidió ver los documentos, todos, desde el contrato original hasta la hoja de cálculo
donde aparecían las patentes como activos de la empresa. Le llevó menos de 20 minutos entender la dimensión. Al día siguiente, ese mismo consejero programó una sesión extraordinaria. Motivo: evaluación de gestión de dirección técnica. Palabras peligrosas, frías, con filo. En paralelo, Eduardo me mandó una captura de pantalla. Trionics nombra comité de crisis para revisión de PI, decía el encabezado de un correo interno filtrado. Respondí con un emoji de búho. Luego abrí mi libreta, taché el nombre del director técnico y lo reescribí abajo con lápiz. Porque aún no era oficial, pero ya era inevitable. El ruido había comenzado. Y no venía de mí, venía de adentro. Como siempre ocurre cuando construyes algo sobre un silencio malentendido. La carpeta se llamaba Follow-up Revisión Cláusula 7. Estaba dentro de un viejo buzón de correo que logré restaurar desde un backup local. Los mensajes iban desde 2014 hasta 2019, firmados por gerentes que ya ni siquiera trabajaban ahí. En todos, la misma canción. Gracias por señalar el tema, Mónica. Lo hablaremos en la siguiente ronda de revisión contractual. Totalmente de acuerdo en que necesitamos clarificar ese punto. Te avisamos para agendar. Lo anotamos en la lista de pendientes. No se nos olvida. Mentira tras mentira, tan pulidas que casi parecían formales. Y ninguna seguida por acción alguna. Ni una reunión, ni una propuesta, ni un anexo. Lo que sí hubo, en cambio, fueron años de presentaciones en las que mi trabajo aparecía bajo otros nombres. Eduardo me ayudó a rastrear más de 20 presentaciones corporativas, algunas filtradas, otras públicas, en las que mis diseños originales aparecían ligeramente modificados. Mi protocolo de calibración de sensores, renombrado como Triosync Core TM. Mi arquitectura de aislamiento, ahora llamada módulo Pascal-Kita. Mi algoritmo predictivo, presentado como Predict AI, tecnología desarrollada en casa. Casas ajenas, aparentemente. Preparé una presentación. Nada espectacular. Pocas diapositivas. Mucho documento. Fecha, autor, archivo original, archivo renombrado, fecha de presentación, contexto. En cada caso, la evidencia hablaba sola. Timestamp, metadatos, autores. Imposible de refutar. Ni con el mejor abogado del bufete de los viernes. La proyecté en una reunión convocada de urgencia por el comité de inversionistas. A mí me invitaron como parte consultada. A los directivos como parte informante. Me dieron 15 minutos. Usé 12, no señalé, no acusé. Solo leí, con voz calmada, los encabezados de cada mensaje, los títulos de los PowerPoints, las líneas de tiempo. Una de las diapositivas mostraba el correo más descarado. Lo importante es que en la presentación no aparezca su nombre. No queremos problemas con PI, pero tampoco necesitamos molestarla. Fecha: julio de 2018. Firmado por un exdirector de producto que ahora vendía jabones artesanales en Querétaro. Cuando terminé, nadie dijo nada. Solo el aire acondicionado seguía funcionando, zumbando, como si a él tampoco le gustara lo que acababa de escuchar. Hasta que uno de los inversionistas, no el más joven, sino el más cansado, se inclinó hacia adelante, se frotó la cara con las dos manos y murmuró: ¿Me estás diciendo que invertimos en humo legal? Nadie respondió, ni siquiera yo. El CEO tragó saliva con tanta fuerza que se escuchó en el micrófono. Estamos trabajando para corregir cualquier malentendido, por supuesto. Empezó a decir: esto es parte de un legado anterior, no refleja la cultura actual de la empresa. ¿Y el contrato?, interrumpió otro, con acento argentino. ¿Sí lo firmaron así o no? El director legal balbuceó algo sobre fechas, interpretaciones, contextos históricos.
Yo solo volvía a proyectar la cláusula, punto 7.3, en letras nítidas y subrayadas. Los derechos de invención individual serán propiedad exclusiva de la autora, salvo acuerdo escrito contrario. Y ahí estaba, en el margen inferior, mi firma, la del CEO original y el maldito notario. El presidente del consejo pidió un receso. En el pasillo, mientras todos evitaban mirarme, uno de los asistentes se me acercó. Disculpa, ¿usaste alguna IA para detectar las coincidencias entre tu trabajo y los slides? No, solo memoria. ¡Qué impresionante! No es impresionante. Es lo mínimo cuando uno trabaja sola durante 12 años y nadie le contesta los correos. Volví a casa caminando. No por arrogancia, por necesidad. El cuerpo a veces necesita saber que todo sigue ahí, que uno todavía pisa tierra firme, aunque los de arriba estén colapsando. Y en Tryonics, las placas tectónicas ya no aguantaban más. La llamada llegó desde un número desconocido a las 7:46 de la mañana. Voz femenina, acento del norte, tono directo. ¿Habla la ingeniera Mónica C? Sí. Le llamo de parte de Auralis. El comité ejecutivo está interesado en conversar sobre una posible adquisición de derechos de explotación. Hemos seguido de cerca lo ocurrido con Tryonics. Su nombre aparece en más de una decena de registros clave. Quisiéramos reunirnos, con total confidencialidad, por supuesto. No acepté. Tampoco rechacé. Solo pedí que enviaran los términos por escrito. Y colgué. Era un movimiento esperado. Auralis era el segundo competidor más grande del sector en automatización médica. Sabían perfectamente que si yo abría la puerta, Tryonics quedaría desangrada. Sabían que, más que una jugada técnica, era una herida reputacional que no cerraría fácil. Minutos después, sin saber nada de esa llamada, el CEO de Tryonics me escribió un correo titulado Conversación amistosa. 5 párrafos de falsa cordialidad en los que intentaba disfrazar una súplica de reconciliación. Proponía una salida beneficiosa para todas las partes. Sugería una transferencia parcial de derechos con cláusulas de confidencialidad y, por si fuera poco, ofrecía un rol consultivo remunerado dentro de la misma compañía. Leí el mensaje mientras escurría los trastes. No respondí. Lo marqué como no leído. Lo dejé allí, flotando en el mismo limbo donde durante años quedaron mis solicitudes de revisión. Al mediodía me llegó una notificación formal. Citación a una sesión extraordinaria del Consejo de Inversionistas. Asunto: análisis de riesgos legales y propuestas de mitigación sobre propiedad intelectual clave. Lugar: piso 17. Duración estimada: 3 horas. Yo figuraba como consultora externa con conocimiento técnico legal del portafolio actual. Consultora externa. Cerré los ojos. Repetí las palabras. Las saboreé. Era la forma elegante de reconocer que ya no me veían como empleada, pero tampoco como amenaza. Me veían como algo peor para ellos, como un factor decisivo, como el eje alrededor del cual empezaba a girar su destino. Entré a la sala sin carpeta, sin computadora, sin papeles. Ya no necesitaba llevar nada. Lo esencial ya lo sabían. Lo que no sabían, lo sospechaban. Y lo que ignoraban, no se atrevían a preguntar. Los saludé con una breve inclinación de cabeza. Me asignaron una silla a un costado, no en la mesa principal, pero con micrófono y nombre impreso en cartulina blanca. El CEO estaba pálido. El director técnico no apareció. Se rumoraba que estaba tomando un respiro en algún retiro digital sin señal, quizás meditando en un coworking de Tulum. Irónico, tratándose de quien creyó que mi silencio era pasividad. El presidente del consejo abrió la sesión con una frase seca. La situación ha cambiado. Necesitamos claridad. Pasaron
las siguientes 2 horas revisando documentos, valoraciones, informes legales. Cada vez que alguien mencionaba una de las patentes, alguien del bufete revisaba el título y asentía, confirmando que seguía a mi nombre. No pudieron falsear nada. Ya no. Finalmente, uno de los consejeros, el mismo que había preguntado si habían invertido en humo, me dirigió la palabra directamente. Señora C., usted ha sido extraordinariamente paciente. Si nos permite, queremos saber su disposición para encontrar una solución que no implique litigios ni escándalos públicos. Tomé el micrófono. Sin mover un solo músculo de más, respondí. Estoy dispuesta a seguir escuchando. No a decidir. No aún. Fue suficiente. Ese día no se tomó ninguna decisión oficial, pero los rostros hablaron por sí solos. Las palabras que no se dijeron también. Había cambiado algo. Se notaba en la postura de los abogados, en el tono de los inversionistas, en el aire de la sala. De regreso a casa, me detuve frente al edificio de Trionix. Lo miré con la distancia exacta de quien alguna vez cuidó sus cimientos, y ahora tenía las llaves del sótano, y de la azotea, y de la puerta principal. Proyecté la primera diapositiva a las 09:01 en punto. Una línea del tiempo, limpia, sin adornos. A la izquierda, la fecha de firma de mi contrato. A la derecha, la más reciente ronda de inversión. Entre ambos puntos, 15 hitos. Patentes inscritas. Correo de confirmación de derechos. Certificados del EMP. Documentación notariada. Y, en paralelo, las fechas en que Trionix presentó esas mismas tecnologías como activos ante terceros, garantías de préstamos, material para inversionistas, declaraciones públicas, todo perfectamente ordenado, cada casilla con su respaldo legal. Al llegar al tercer hito, una frase bastó para abrir la grieta. Aquí se utilizó como garantía la patente Pascal Bet, registrada a mi nombre. No hay cesión. Nunca hubo. Pero fue presentada como propiedad exclusiva de Trionix ante el fondo MedTech Partners, con una valuación de $7 millones. Un murmullo cruzó la sala. Avancé 4 puntos más. Otro ejemplo. Aquí, la arquitectura de microdosis se usó como parte del paquete tecnológico en el pitch de la serie C. Fue mencionada en el resumen ejecutivo y figura en el due diligence. Pero en el acta de propiedad intelectual del EMP, sigue a mi nombre, nunca se hizo transferencia, ni parcial ni total. La sala se quedó en silencio. El director legal intentó intervenir. Habló de ambigüedad contractual, de voluntad implícita de cesión, de uso interno considerado tácito. Lo interrumpió un consejero. ¿Está diciendo que usaron propiedad intelectual sin tenerla legalmente garantizada? Estamos diciendo que era práctica común en ese momento. ¿Común para quién?, preguntó otro. Porque nuestras garantías de inversión se firmaron con base en esa propiedad, y si no la tienen... El abogado calló. Buscó apoyo visual en el CEO. No lo encontró. Buscó en finanzas. Tampoco. Entonces habló el presidente del consejo. Ya basta. Se hizo un silencio de esos que huelen a cierre. Esto es indefendible. Su tono era seco, sin furia, pero con filo. Nos presentaron activos que no les pertenecen. Se hicieron contratos. Se levantaron fondos. Esta situación pone en riesgo la estabilidad legal de toda la compañía. Miró directamente al CEO, luego al asiento vacío del nuevo director técnico. ¿Dónde está el señor Ramírez? Se excusó por motivos personales, dijo alguien. Está bien, que se mantenga excusado, de forma permanente. Este consejo no puede sostener en su cargo a quien permitió esta cadena de negligencias. A partir de este momento, queda destituido. Alguien
cerró el expediente frente a sí. Otra persona dejó caer el bolígrafo con un suspiro. El CEO intentó intervenir. Quiso hablar de reformas, de soluciones, pero ya no tenía voz. Apenas un murmullo, un residuo. Yo, mientras tanto, observaba la línea del tiempo proyectada en la pantalla. No dije nada más, no pedí nada, no propuse ni un acuerdo, ni una condición, y eso fue lo que los desarmó. Uno de los inversionistas, más joven, con rostro de ansiedad mal contenida, me observó durante varios segundos antes de murmurar: ¿por qué no pide nada? Otro respondió por mí: porque puede pedirlo todo. Y eso es lo que más miedo da. Cuando la reunión terminó, no me quedé a conversar. Recogí mi folder, saludé al presidente con un gesto breve y salí por la misma puerta por la que, años atrás, había entrado por primera vez sin que nadie me mirara. Ahora, cada paso mío dejaba eco. No porque hablara fuerte, sino porque ya nadie más podía. La reunión fue convocada sin nombre, solo un código: SEXT09 final. Ni asunto ni orden del día, solo la hora, la sala y una nota al pie que decía: asistencia imprescindible. Estaban todos: el presidente del consejo, 3 inversionistas, 2 abogados externos, el CEO, esta vez sin saco, sin sonrisa, sin teléfono en mano. En su lugar, una libreta abierta y una pluma que giraba entre sus dedos, como si de eso dependiera su permanencia. Me ofrecieron agua, café, té. Rechacé todo. Ya había desayunado. Hablaron primero ellos. Mónica, reconocemos que esta situación fue manejada con torpeza. Comenzó uno de los socios. No tenemos excusas, pero sí tenemos propuestas. Sobre la mesa colocaron una carpeta negra. Dentro, una oferta formal. Asiento en el consejo, paquete accionario retroactivo, cláusula de no competencia a mi favor por 5 años, indemnización por uso indebido de propiedad intelectual y un nuevo contrato, esta vez redactado con precisión quirúrgica, que me colocaba en la cima de toda estructura técnica. En resumen, todo. Todo lo que antes me habían negado. Todo lo que habían repartido entre hombres con trajes de LinkedIn y PowerPoints reciclados. Todo lo que creían poder construir sin mí. Y ahora lo ofrecían como quien ruega perdón sin atreverse a decir la palabra. Esperaban que hablara, que agradeciera, que negociara, que jugara el juego, pero no lo hice. Tomé la carpeta, la hojeé lentamente, sin fingir interés, solo confirmando lo que ya sabía. Cerré la carpeta, la coloqué de nuevo sobre la mesa y hablé con la voz más tranquila que jamás les había dirigido. Yo no quiero volver, no quiero liderar, ni dirigir, ni figurar. Lo único que quiero es verlos competir por lo que ya no tienen. Y ahí quedó. Nadie respondió, ni siquiera lo intentaron. El presidente del consejo asintió, como quien comprende que una puerta se ha cerrado de forma definitiva. Me acompañaron hasta el elevador sin palabras. La carpeta quedó en la sala. Nadie la recogió. Esa misma tarde crucé la calle y entré al edificio de Auralis. Me reconocieron al instante, no como exempleada de Trionix, como lo que era, la autora. Me asignaron una oficina en el piso 10, vista directa al viejo edificio de cristal donde solía pasar más de 10 horas al día. Ahora lo veía desde el balcón, sentada, café en mano, sol en la cara, no con rencor, no con rabia, con la calma de quien no necesita destruir nada, porque todo se está cayendo solo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lo dije en voz alta, sin rabia, sin ironía, solo verdad. Lo mío no fue venganza, fue una corrección de autoría.